Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a los que ya se están conectando. Ya tenemos por aquí a varios conocidos. Me da gusto ver a quienes se están conectando. Sí, el día de hoy vamos a estar hablando del síndrome de Asperger, precisamente como fecha del día 18 de febrero, que desde el año 2007 se instauró como el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Este es con el objetivo de dar a conocer, de estar hablando del síndrome de Asperger con la finalidad de hacerlo visible, de hacer conciencia en la sociedad y sobre todo sensibilizar. Bueno, como les estaba yo diciendo en la introducción, en el año 2007 se eligió esta fecha precisamente porque el doctor Hans Asperger, quien fue el médico que durante su profesión, en el trabajo con los niños, o encontró a un grupo con los cuales compartían algunas características. Entonces, en honor a él, que es su fecha de cumpleaños, se instauró este día como el Día Internacional del Síndrome de Asperger. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo que él estaba identificando en este grupo, pues era una característica muy común, muy marcada, de niños que presentaban dificultades en la interacción social. ¿Sí? A pesar de que no se encontraba un aparente problema o más bien dificultades cognitivas ni verbales, y él decidió llamarlo psicopatía autista. En ese momento no se manejaba el término como síndrome de Asperger. Es hasta los años 80 con la psiquiatra Lorna Wins, quien también trabajaba con la población de personas autistas, ella como madre de una de sus hijas con autismo, fue quien acuñó el término ya como síndrome de Asperger, ¿sí? Y a partir de ahí es que se empieza a manejar ya como tal. En este caso, en 1994, es a partir de los manuales de diagnósticos de enfermedades mentales, se empieza a hacer ya el diagnóstico con esa, ya como síndrome o trastorno de Asperger. Estamos hablando de los manuales, déjenme presentarlos, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales y de la Clasificación Internacional de Enfermedades también. Ahorita vamos a regresar con ellos, pero vamos a ver primero qué es el Asperger o qué es el síndrome de Asperger. Podemos encontrar muchas definiciones, yo creo que entre todos los que trabajamos con ello, ponernos a veces de acuerdo en definirlo. Hay quien lo maneja como una condición, hay quien lo maneja como un síndrome, como un trastorno. Al final de cuentas, todos nos lleva a lo mismo, ¿no? En este caso, voy a manejar esta definición como un trastorno del neurodesarrollo, que se manifiesta de forma diferente en cada individuo, pero tienen ciertas características que comparten, características en común, las cuales se manifiestan como dificultades en la interacción social, en la comunicación, en la inflexibilidad de pensamiento, en ciertos intereses restringidos, entre otras características. El síndrome de Asperger en la actualidad se engloba como dentro de los trastornos del espectro autista. Ahorita vamos a ver por qué ya en el manual, sobre todo el DSM-5, ya lo maneja como trastorno, por sus siglas es el TEA, y bueno, en el CIE 10, a partir de la edición 11 es cuando ya lo va a manejar de igual manera. Hay que dejar muy bien claro que el síndrome de Asperger no se trata de una enfermedad, no es una enfermedad como tal. En algún momento, en una de las conferencias que yo acudía, uno de los ponentes decía, no es una enfermedad porque una enfermedad tiene una cura. Y al no tener una cura, los trastornos del espectro autista, pues no la puedes considerar como tal. No andas buscando curarla. Entonces, es una condición con la que ya se nace, ¿sí? La persona nace con ello y
lo que hay es un curso diferente en el desarrollo de la persona. Por lo tanto, ahorita decíamos, no hay una causa, no hay una cura porque no se encuentra la causa, ¿sí? No existe la causa exacta hasta la fecha. Hay diversos estudios en los cuales pues, se han obtenido obtenido y encontrado factores importantes, pero aún no está la causa definida como tal. Sin embargo, se considera que esta podría ser multifactorial. ¿Sí? Ciertos estudios están apuntando a que hay alteraciones neurobiológicas y también alteraciones bioquímicas, esto en las estructuras del cerebro, ¿no? Además, sobre todo, del papel que está jugando la genética, ¿sí? Aunque aún pues no se ha identificado los genes responsables como tal. Todavía ahorita está en teoría, se manejan ya información, pero los estudios siguen, ¿no? Lo importante es que se han ido avanzando y se están encontrando ya esos factores que pueden ser esos predisponentes. Bueno, ahorita hablábamos voy a regresar un poquito, hablábamos de esas dificultades que presentaban en la interacción social, en la comunicación y en el pensamiento, y pues de los intereses restringidos que manejan. Pero esas manifestaciones clínicas, ¿cómo se dan? ¿Qué es lo que nosotros observamos en las personas con esta condición? Bueno, aquí nos dice, la persona con Asperger presenta una variedad de síntomas que no puede haber incluso dos personas iguales. Hay un comentario que generalmente se hace que cuando tú conoces a una persona con el espectro autista, solamente conoces a una. Es decir, pueden compartir características, pero ninguna es igual. ¿Sí? Algunas personas van a manifestar estas dificultades en menor grado, de alguna manera van a interferir en esa vida cotidiana, pero no es esas dificultades no llegan a mermar más allá de lo que en otras personas sí puede pasar. Para otros, esto va a ser más difícil, hace más difícil el desenvolvimiento en áreas, por ejemplo, como es la parte académica, la parte social, o en el caso de los adultos, ya en la vida laboral. Las manifestaciones clínicas que podemos observar son, por ejemplo, problemas para hacer o mantener amigos. Hay un mito relacionado a que no les interesa ser amigos y por eso no se acercan o por eso no entablan. Déjenme decirles, entre mis pacientes hay, sí, efectivamente, quien me dice, pues no me interesa tener amigos, Alba. ¿Sí? ¿Para qué los quiero hacer? Y hay quien te dice, yo quiero hacer amigos, pero el problema es que no sé cómo hacer esos amigos o cómo acercarme a ellos o cuando me acerco no sé cómo mantener esa relación de amistad, ¿sí? Porque se consideran como torpes, ¿no? Pues es precisamente en las relaciones de amistad. Otra de las manifestaciones es esa dificultad para, por ejemplo, sostener la mirada con el otro, ¿no? Generalmente cuando nosotros estamos en la consulta y estamos precisamente en un proceso de evaluación, una de las preguntas que hacemos es si te mira la cara, si te mira los ojos cuando tú tienes una conversación y si te mira, si sostiene la mirada como tal, ¿no? Entonces, esto es otra de las manifestaciones que encontramos. De igual manera, el aislamiento o interacciones mínimas, sobre todo en las situaciones sociales. Secundaria, en preparatoria, generalmente se enfrentan a mayor demanda social y es cuando a veces al no poder manejar dichas situaciones, ellos se aíslan. ¿Sí? Y es ahí donde viene la comorbilidad con otros problemas que vamos a ver un poquito más adelante. Otra de las manifestaciones que encontramos son los problemas para interpretar esos gestos que las personas hacen. ¿Sí? Ese lenguaje corporal el que nosotros como personas neurotípicas podemos identificar cuando el de enfrente a lo mejor, no sé, ya nos hizo una cara y con la cara decimos, híjole, creo que no le agradó mi comentario o creo que no le agrada mi presencia o si yo estoy hablando no le interesa mi tema porque a lo mejor ya está bostezando
Y entonces yo tomo ahí una acción, ¿no? Yo decido retirarme, yo estoy entendiendo lo que me está queriendo decir. Pero las personas con el síndrome de Asperger es una de las dificultades que presentan. Unos en mayor grado y otros han ido trabajando esta parte que van solventando esa situación, ¿no? Otra de las manifestaciones es esas dificultades para entender las bromas, por ejemplo, las ironías, los sarcasmos que se utilizan, ese doble sentido. Entre mis pacientes, generalmente que están en secundaria, me comentan, a veces yo no estoy en los grupitos que se hacen porque empiezan a bromear y la verdad a mí me cuesta trabajo saber si se trata de una broma o lo están hablando en serio, porque precisamente el cuadro que tenemos abajo nos dice, interpretan literalmente la información. Entonces, si alguno de los compañeros está bromeando, pero él no sabe leer ese lenguaje corporal, esos gestos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Retirarse, ¿no? Y es ahí donde viene lo del aislamiento. Otra de las manifestaciones es las dificultades para la toma de los turnos en una conversación. Generalmente tienen estos intereses en ciertos temas que se convierten expertos en ello incluso, y muchas veces no tienen como lo que nosotros llamamos este filtro para saber cuándo es tu turno de hablar o cuándo tienes que esperar, o lo que yo decía hace un momento con el lenguaje corporal, si te interesa escuchar lo que yo te quiero contar, ¿no? Entonces, suelen estar hable y muchas veces eso les trae problemas con sus iguales o con cualquier otra persona, los maestros, los padres, los hermanos incluso, ¿sí? Porque no alcanzan a leer. Entonces, eso hace que no puedas saber cuándo es tu turno para hablar y cuándo tienes que cederlo a la otra persona. Otra de las manifestaciones son que ellos necesitan explicaciones paso a paso para que puedan realizar las cosas. ¿Cuántas veces no nos encontramos cuando nos dicen, es que le digo que haga esto, pero se queda parado? O me pregunta, es que explícame porque no te entendí, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Entonces, para ellos, precisamente por este pensamiento literal, por esta inflexibilidad de pensamiento que hablábamos ahorita al principio, ellos requieren de que se les explique paso por paso la tarea o la actividad o lo que le estamos pidiendo que ellos hagan. Y generalmente llega a pasar estos problemas, por ejemplo, cuando están en la escuela, porque pues el maestro está dando la clase, ¿no? Está dando la clase como tal y la da de manera general. Pero si nuestro chico o chica con el síndrome de Asperger en el aula no está entendiendo lo que el maestro está explicando, retrasarse en entregar el trabajo y eso va a ir generando pues apatía, frustración y hasta cierto punto el rechazo también a la escuela. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo de por qué ellos necesitarían las explicaciones. Otra de las manifestaciones es la empatía que expresan es muchas veces de manera inapropiada. La empatía es ponerse en los zapatos del otro. Entonces, ahorita hablábamos precisamente de esas dificultades en el lenguaje corporal que de alguna manera también ellos, al momento de no responder a lo que el otro está expresando, como se está sintiendo, por ejemplo, emocionalmente triste y no llega, no le da como el consuelo, pues generalmente dicen, pues es que pareciera que no sintiera, pareciera que no le interesa lo que me está pasando, ¿no? Entonces, esos chicos pues tienen esas dificultades para poder ser empático con el otro y no es tanto porque no les interese, como me lo decía uno de mis pacientes con Asperger, no es tanto que no me interese o no, sino porque todo es tan lógico, refiriéndose, por ejemplo, a la muerte de una mascota. Todo es tan lógico, pues todos nos vamos a morir. Y yo no sabía que al decirle eso, pues lo iba a tomar de manera grotesca, ¿no?
Entonces, muchas veces esa empatía es expresada de manera inapropiada. A veces es una empatía nula o bien es una empatía demasiado exagerada. ¿Sí? Tenía uno de mis pacientes que demasiado empático, ¿sí? Como exagerado, por ejemplo, con las personas en situación de calle. Entonces, cada que veía a alguien, era al borde del llanto y eso pues finalmente le terminaba generando problemas con su entorno familiar sobre todo. Bueno, también una de las manifestaciones que podemos encontrar es una buena memoria, ¿sí? Hablábamos ahorita de esos intereses restringidos, esos intereses en los que si algo a ellos les gusta y se interesan como tal, van a saber datos, van a investigarlos y esa memoria que tienen, ¿sí? Los va a hacer como los maestros en el tema, ¿sí? Eso muchas veces les puede ayudar, pero otras veces también es como un puntapié para ellos, ¿sí? Se consideran las personas con síndrome de Asperger, hablando del nivel de muy buena memoria, y eso hace que su funcionamiento para cuando, por ejemplo, tú lo mides en algunas pruebas, ellos por supuesto que van a salir excelentes, pero lo que les ayuda es precisamente retener esa información, la capacidad que tienen para retener esa información. Bien, otro de las manifestaciones son esos movimientos corporales estereotipados, ¿sí? Que pueden aparecer en esos momentos en los cuales ellos se encuentran extremadamente estresados. En una ocasión, una pregunta que me hacían, la diferencia entre los chicos con autismo y los chicos con Asperger con relación a los movimientos estereotipados. Me comentaban que el chico con Asperger no los presentaba. No, sí, sí los presenta en menor grado probablemente, pero también tiene que ver las situaciones en que lo presenta, ¿sí? Y generalmente es cuando ellos se encuentran bajo ese estrés, ¿sí? En el cual pues ellos lo manifiestan. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, el aleteo, ¿sí? Y los intereses, lo que veníamos hablando hace un momento, ese interés, perdón, en los temas específicos. Y si a ellos les interesa, pues van a ser ávidos de obtener información que tenga que ver con todo lo relacionado al tema como tal. Yo creo que muchos de los que nos dedicamos a trabajar con personas dentro del espectro autista, ¿sí? Generalmente nos vamos a topar que uno de sus temas siempre son o van a ser los dinosaurios, ¿no? Los dinosaurios y tienes pacientes en los cuales te saben todo. Hacer el diagnóstico del trastorno síndrome de Asperger, ¿sí? Ahí nos basamos en manuales. En este caso, en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, su versión es el 5, o en la Clasificación Internacional de Enfermedades, que es el CIE, en su versión 10. Ok, estos manuales son los que traen criterios diagnósticos, ¿sí? Y voy a hacer aquí una pausa para explicar esta parte. Yo decía al principio que el síndrome de Asperger finalmente había sido englobado dentro del término trastorno del espectro autista. En 2013, bueno, voy a hacer un poquito de historia. El manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales en su versión 4, ¿sí? En el año de 1994, dentro de los trastornos generalizados del desarrollo, especificaba como la clasificación de trastorno de autismo, el trastorno de Asperger, trastorno de Rett, trastorno generalizado no especificado, entre otros. A raíz de que se revisa este manual en el año 2013, se decide quitar del manual el trastorno de autismo, se retira el desintegrativo, se retira el síndrome de Rett y los engloban en el término de trastorno del espectro autista. Entonces, para fines diagnósticos, quien se basa en este manual, se hace el diagnóstico así, ya trastorno del espectro autista y ya no como síndrome de Asperger.
En el caso de la clasificación estadística de enfermedades, el CIE-10, aún en esta edición sigue apareciendo los criterios diagnósticos como síndrome de Asperger. La nueva versión, el 11, aún no sale todavía hasta el 2022, enero del 2022 se espera que salga, y en esta versión ya vendrá, que es lo que dicen, ya vendrá prácticamente englobado también como trastornos del espectro del autismo, ¿sí? Entonces, es por ello que ahora toda o mucha de la información o cuando son resultados de las evaluaciones nos aparece como trastorno del espectro autista. Pero eso no quiere decir que haya desaparecido o que previamente habían recibido un diagnóstico de síndrome de Asperger ya no sean o estén fuera del síndrome de Asperger como tal, ¿no? Simplemente se hizo el cambio a, pero siguen estando dentro del espectro como tal, ¿sí? Muy bien, y bueno, esto nada más es a manera de información, no me voy a detener a estar revisando los criterios como tal, esto ya se encarga prácticamente pues de los que estamos en el área de evaluación, pero de esa manera nada más de información que ustedes lo conocieran. En los criterios del DSM-5 aparece como trastorno del espectro del autismo, como se los estaba comentando, y bueno, aquí nos está marcando que deben haber deficiencias persistentes, tanto en la comunicación social y en la interacción social. Y bueno, ya nos viene a partir de que se manifieste, ¿sí? Y nos da las siguientes características. No me voy a detener en ello, vamos a pasar a la siguiente. Nos dice también que debe de haber la presencia de patrones restrictivos, repetitivos de comportamientos, de intereses o de actividades. Nos dice que los síntomas han de estar presentes en las primeras fases del periodo del desarrollo, ¿sí? Que incluso a lo mejor pueden no manifestarse hasta que esa demanda social ya supera la capacidad de la persona, ¿sí? Y se hace tan evidente. También nos dice los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en las áreas social, laboral o cualquier otra área de funcionamiento. Nos dice también que esas alteraciones no se explican mejor por la presencia de alguna otra condición, como podría ser una discapacidad intelectual o algún retraso global del desarrollo, ¿sí? Aquí en esta diapositiva, una disculpa, pero se empataron aquí las letras rojas, porque en los criterios de este manual ya nos habla de por niveles, ¿sí? Ya nos está, prácticamente al momento de hacer el diagnóstico, es necesario también referir si la persona con trastorno del espectro autista, qué tipo de ayuda es el que necesitan, y es ya cómo se manejan por niveles. Generalmente esta es una de las preguntas que suelen hacer los papás cuando estamos en las evaluaciones o entrega de los resultados, ¿no? La pregunta siempre es, ¿y qué grado es mi hijo? ¿O qué nivel de funcionamiento tiene mi hijo? El tipo de ayuda que va a requerir. Entonces, en el grado 1 necesita ayuda, ¿sí? Pero su nivel de funcionamiento o esas deficiencias que presenta son menos notables. En el caso del grado 2, estamos hablando de ya la persona que necesita ayuda, es una ayuda ya notable, y en el grado 3 es la necesidad de ayuda ya muy notable. Generalmente los pacientes o las personas, perdón, con el síndrome de Asperger, estamos hablando de un nivel 1 de CIE-10, igual a manera nada más de información, que es aún quien lo maneja todavía como síndrome de Asperger. A este nos dice que es una ausencia o tiene que haber una ausencia de retrasos clínicamente significativos del lenguaje o del desarrollo cognitivo. Nos dice también que tiene que haber alteraciones cualitativas en las relaciones sociales recíprocas,
un interés inusualmente intenso y circunscrito o patrones de comportamientos, intereses y actividades restringidas, repetitivas y también estereotipadas. Trastornos con los cuales podría hacerse esa diferenciación, ¿no? En el caso también, si ustedes lo recuerdan, del DSM-5, también el último apartado nos dice que no, para dar el diagnóstico no debe de estar presente otra condición. Bien, es importante saber pues las incidencias, ¿no? ¿Qué tanto se presenta este síndrome en la población? Bueno, aquí buscando toda esta información, la que podemos contar con ella es, en el año 2019, la Organización Mundial de la Salud nos dice o nos decía que cada 160 niños va a presentar el trastorno del espectro autista. Mientras que la Organización Mundial de la Salud también nos dice que en México 1 de cada 115 niños están también dentro del espectro autista. Este es un estudio que se hizo en el estado de Guanajuato en el 2016. Son como las estadísticas más recientes que pudiéramos tener, ¿sí? Y pues bueno, si podemos ver aquí, la incidencia finalmente es alta. Y esta condición se presenta más en hombres que en mujeres. Curiosamente es lo que podemos identificar. La mayor parte de la población que es atendida suele ser varones. En este caso, aquí en el Hospital de Salud Mental, durante el año 2020, ¿sí?, se atendió un total de 49 personas con esta condición del síndrome de Asperger, de los cuales podemos ver aquí que 46 eran hombres y solamente 3 mujeres, con referencia a lo que decíamos hace un momento, ¿no? En quienes se presentan más o a quienes se identifica más. Y las edades comprendidas, hablamos de menores de edad, las edades entre 11 y 17 años, se atendió un número de 22 personas y en el de adultos fueron 31 y las edades oscilaban entre los 18 y los 20 años. Esos son pacientes atendidos tanto en consulta externa como en el área de hospitalización. Bien, cuando estamos hablando del síndrome de Asperger, es importante también hablar de esos derechos, ¿no? De los derechos que tienen las personas. Es interesante porque cuando yo empiezo a buscar en información, me encuentro que pues cada vez está haciendo más, que no solamente se plasme en un papel, sino que también se tenga que llevar a cabo, ¿no? Aquí el 17 de diciembre, en el año del 2007, la Organización de las Naciones Unidas instituyó, en el caso del autismo, el día 2 de abril, ¿sí?, como el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Recordemos que forma parte del trastorno del espectro autista, como lo forma el síndrome de Asperger, con el objetivo de hacer conciencia y sensibilizar sobre este tema, pues, a la población. Ya en el año 2015, en el Diario Oficial de la Federación, se publica la Ley General para la Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista. Esto es aquí en México, ¿sí? Y es a partir de esta ley que se pide a las legislaturas de los estados de la República, pues que también se promulgara la ley y se pusiera en marcha con la población, ¿no? Otro dato, en mayo del 2014, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó una resolución, la cual tituló Medidas integrales y coordinadas para gestionar los trastornos del espectro autista. Y esta resolución fue apoyada por más de 60 países. Esa resolución instaba a que la Organización Mundial de la Salud, en colaboración con otros estados miembros de dicha organización, fortalecieran sus capacidades para poder abordar los trastornos del espectro autista y otros problemas del desarrollo y sobre todo pues brindar lo que es la atención. Y aquí en nuestro estado, en Baja California, recuerden que en el 2015 mencionaba que se había publicado en el Diario Oficial de la Federación,
se había instado a las legislaturas de los estados, y es en el mes de octubre del 2016 cuando en nuestro diario oficial del estado de Baja California se promulga o se publica la Ley de la Atención y Protección a Personas con Autismo en nuestro estado, el cual tiene por objeto impulsar y generar la plena integración e inclusión a la sociedad de las personas con la condición del espectro autista. Esto mediante la protección de sus derechos y de sus necesidades fundamentales. Lo más reciente es en el mes de diciembre de este año que acaba de terminar, 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la ley para la atención, visibilización e inclusión social de las personas con la condición del espectro autista. Esta reforma lo que está buscando es garantizar esos derechos de las personas con discapacidad e integrarlos a la sociedad. ¿Qué es lo que está estableciendo la ley? Bueno, pues las obligaciones que el Estado debe de tener en materia de salud, es decir, brindar la atención, ¿sí?, en instituciones y que estén preparadas para poder brindar el apoyo que se requiere como un derecho como tal. También garantizar su derecho a la educación y sobre todo promover su inclusión a la sociedad y la autodeterminación de las personas con el síndrome de Asperger o la condición del espectro autista. Ok, estábamos viendo entonces lo que es el síndrome de Asperger, cuáles son esas manifestaciones clínicas, pero es muy importante conocer también cuál es ese perfil cognitivo de las personas con Asperger, ¿no? Sobre todo porque creo yo que es importante para poder entender la situación que pasan, sobre todo nuestros chicos ahora que están tomando clases a través de línea y los problemas que enfrentan. Bien, al principio de la plática yo hablaba del nivel de inteligencia. Yo les comentaba que el coeficiente intelectual de las personas con Asperger está en un promedio normal, incluso puede ser superior a, pero también se encuentran casos en donde el nivel de inteligencia se encuentra por ese debajo del promedio, ¿no? Y es ahí donde tienen esas dificultades nuestros chicos. Hay un déficit de esa cognición social, es decir, ellos presentan esas dificultades para poder atribuir esos estados mentales a las otras personas, ¿sí? Como la otra persona, qué es lo que puede pensar o qué puede inferir, a él le va a costar trabajo. Son esas dificultades para poder comprender el comportamiento de los demás, que siente, que piensa o qué cree la otra persona, ¿sí? En cuanto al pensamiento visual, es decir, ellos comprenden, asimilan y retienen mejor la información por vía visual. He ahí que muchas veces las recomendaciones, las sugerencias, las estrategias que enviamos para los docentes tiene que ver mucho con lo que es los recursos visuales, ¿no? Es muchas veces tu alumno con Asperger va a comprender mejor el contenido que quieres enseñarle cuando tú te haces de esos recursos, cuando tú lo complementas con el apoyo visual, ¿sí? Muchas veces mis pacientes me han comentado, a veces es el pizarrón lleno de letras, pero no le entiendo, Alba, y a veces si yo lo hago como en un esquema, me es más fácil poder sintetizar la información, porque recordemos que ellos son muy concretos. Y hablando precisamente de lo concreto, ese es otro del perfil cognitivo, que es el pensamiento como tal, ¿no? Ellos tienden a ser muy literales y por lo tanto eso los hace ser hiperrealistas. Entonces, hace un momento también yo mencionaba de la importancia de poder explicar paso por paso lo que nosotros le pedíamos hacer, precisamente por ese pensamiento concreto con el que ellos cursan, ¿no? También tienen dificultades para generalizar. Ellos tienen estrategias muchas veces para resolver lo que se presenta en ese momento, problemas específicos para lo que ellos
aprendieron, pero también van a tener problemas para poder generalizar en algo que se les presente nuevo, ¿sí? Entonces, esas son las mayores dificultades también en cuestión de escolar, porque cuando presentamos contenidos nuevos, muchas veces nuestros chicos no tienen, o más bien tienen ese problema para poder comprender en el momento que está siendo explicado. Entonces, es ahí donde a veces ellos ya desisten de continuar trabajando o pierden ese interés. También su atención es selectiva. Generalmente ellos se concentran en esas actividades que son de su interés y es ahí donde nosotros a veces hacemos esa sugerencia al docente en donde toma en cuenta el interés de tu alumno para que puedas a través de ello enseñarle el contenido que necesitas. Por ejemplo, un niño de primaria que quieres enseñarle a sumar, pero cuando tú pones las sumas en el pizarrón, tu alumno no está interesado. Entonces, pero si es, ahorita hablábamos de los dinosaurios, si su interés son los dinosaurios, creo que podrías utilizar el recurso de el tema de dinosaurios para poder enseñarle las sumas, ¿no? Entonces lo vas a tener interesado en lo que tú estás haciendo. También presentan esa rigidez de pensamiento, esa preocupación sobre determinados temas, lo cual lo excluye de otras actividades. Y las limitaciones en la organización y planificación de sus actividades y de las tareas. Entonces, con ellos necesitamos precisamente a través de esos recursos visuales que ellos pueden apoyarse para planificar. En cuanto al tratamiento, bueno, generalmente el tratamiento va enfocado a las necesidades que presenta cada persona. Lo decíamos hace un momento también, cada persona es totalmente diferente, aun cuando comparten características. Entonces, el tratamiento debe ir enfocado a lo que tú identificas como esas áreas de oportunidad, ¿sí? En la persona. Pero a manera general, pues el tratamiento suele basarse en capacitar a la persona en habilidades sociales, esto es enseñándole esas habilidades de interacción que sean exitosas con las otras personas. También es la terapia ocupacional. La terapia ocupacional es para mejorar ese desempeño en las actividades diarias. No lo puse aquí, pero también la cuestión de practicar deporte, eso es muy importante, es parte de un tratamiento. Siempre les digo a los papás, creo que necesitas involucrar a tu hijo, aunque sabemos que muchos de ellos también esto de la actividad física no es como muy de su agrado. ¿Por qué? Por esas dificultades en la motricidad gruesa que presentan, no todos, en su mayoría, y eso hace a veces un poquito renuentes a practicar un deporte, pero muchas veces no necesitas, si es un deporte, puede ser el arte también. Parte del tratamiento también se involucra en la terapia cognitivo-conductual. Eso es con el objetivo de que tú brindes técnicas que le ayuden a reducir, por ejemplo, problemas de comportamiento, que le enseñes al manejo y expresión de las emociones de manera apropiada y que también pues pueda ayudarla a disminuir esos intereses obsesivos que de alguna manera pudieran estar interfiriendo en su desempeño. Trabajar con o reducir con nuestro paciente o familiar con Asperger es si realmente está interfiriendo con, ¿sí? Si no interfiere y es parte, no interfiere, perdón, si es parte de su vida y se siente con ello y hace frente a varias situaciones, entonces no veo yo por qué tendría que ser modificado. El tratamiento también debe incluir lo que es la capacitación y el apoyo para los papás. Eso es muy importante, sobre todo cuando recibimos el diagnóstico, ¿no? No sabemos qué camino tomar, no sabemos cuánto va a durar esto, porque lo he escuchado de papás, qué es lo que tengo que hacer primero, de dónde tengo que partir, qué va a pasar con la escuela, qué va a pasar con el futuro también. Bueno, pues es importante que podamos el tratamiento basarlo también en apoyo para ellos, que se formen esas redes de apoyo entre los mismos padres a una manera de poder compartir. Y en algunos casos
que se requieren, también se hace uso del tratamiento farmacológico. Las personas con el síndrome de Asperger o este síndrome, perdón, suele haber comorbilidades con algunas otras padecimientos, como puede ser la depresión, como puede ser la ansiedad, sobre todo tomando en cuenta ahorita esta situación por confinamiento que estamos viviendo. Muchos de los chicos se ven afectados, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha cambiado totalmente su rutina, porque lo que estaban acostumbrados a hacer, pues ya no se puede hacer como tal, ¿sí? A diferencia, sí es cierto, me estoy recordando ahorita, algunos pacientes decían, pues me cayó de perlas estar ahorita en casa, pero eso también lo comentaban durante los primeros meses, porque al momento que ya pasas casi el año, ya tenemos casi el año en ello, pues también empiezan a tener este tipo de manifestaciones de ansiedad, de depresión, problemas de conducta, también se hacen evidentes. Entonces, en algunos casos que es necesario, ¿sí? Obviamente con el seguimiento del especialista, en este caso el paidopsiquiatra o el psiquiatra, cuando hablamos de adultos, si se requiere la medicación, pues hay que hacer uso de ella también. Y precisamente tocando el tema de lo que es el confinamiento, todo esto de la pandemia con COVID, bueno, las personas con Asperger, ¿sí? Se vino ese confinamiento repentino, lo que yo mencionaba, cambia su entorno, lo que estabas acostumbrado a hacer, la rutina que llevabas, ya no hay más de eso. Entonces, ¿ahora qué sigue, no? Recordemos que ellos necesitan que nosotros su entorno podamos hacerlo predecible, porque de alguna manera eso les da una estructura y ellos saben qué es lo que tiene que hacer, lo que se está esperando de ellos. Entonces, en este caso, con el tema del COVID, suele estar habiendo ahorita pacientes en donde es una preocupación excesiva por el tema de la salud. ¿Qué va a pasar si mis familiares salen a trabajar, si mis familiares se enferman? Y entonces caen en ese estrés, ¿no? Eh, lo decía aquí, para otros puede ser un refugio, pero para otros difícil, ¿sí? Ahora, viene el confinamiento, te empiezas, entre comillas, a ir acostumbrando a ello, pero nos viene el siguiente problema, viene ese desconfinamiento. Ahora, si yo ya venía teniendo una rutina, ¿qué va a pasar ahora? ¿Sí? Nuevamente, esos estados de ansiedad, esos estados de problemas de conducta también, pues se harán evidentes. Y bueno, yo sé que tenemos algunos maestros que están escuchando la plática, ¿sí? Porque precisamente con esto del confinamiento, pues se da lo de las clases a distancia, ¿no? El alumno con el síndrome de Asperger en el aula, a veces estas estrategias empleadas en el resto de los alumnos, pues no son las más adecuadas o llegan a ser insuficientes. Por lo que quiero compartirles aquí en esta diapositiva ciertos aspectos que habría que tomar en cuenta y que ojalá pueda ser de ayuda para ustedes. Dar las indicaciones lo más específico que se pueda, lo que tú estás esperando que tu alumno haga. Si tú lo que quieres es que tu alumno permanezca sentado, entonces hay que decirle tal cual, que permanezca sentado, que permanezca en su silla y no ser ambiguo en la información. Si nosotros decimos, no, nadie se puede parar o todos quiero que se queden quietos, pues a lo mejor te puedes quedar quieto, pero parado, ¿no? Entonces sí es importante que puedas ser lo más específico. Lo que tú estás esperando que tu alumno haga, se lo tengas que decir. Por ello, también es importante poder utilizar el lenguaje exacto. El lenguaje, ahorita hablábamos esas dificultades también que tienen ellos con las bromas, que ellos lo toman todo de manera literal. Necesita utilizarse un lenguaje exacto, un lenguaje en donde tú le digas lo que tiene que hacer. Es importante también que puedas tomar en cuenta, incorporar temas que sean de su interés para poderle enseñar nuevos objetivos académicos. De esa manera lo vas a involucrar en
pues en el aprendizaje, en el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Emplear esos materiales visuales, esos materiales que puedan ser atractivos también para tu alumno, ¿sí? Sobre todo cuando quieres introducir esos temas nuevos. Y es importante que puedas marcarle cuando debe de iniciar y cuando ha finalizado una tarea o una actividad, ¿sí? Hablábamos de ese ambiente predecible. Ellos necesitan saber cuándo empiezo y cuándo termino. Cuánto es el tiempo también que voy a tener para poder realizar una actividad. Aquí es importante, hablando de tiempos, que puedas darle a tu alumno el tiempo suficiente para poder concluirlo. Si tú sabes que tu alumno en otras ocasiones le has puesto, no sé, un ejemplo rápido de operaciones básicas, 10 divisiones, pero no las ha terminado en el tiempo que tú le das al grupo en general, divisiones que te haga correctamente en el tiempo que estás esperando, ¿sí? Y evitar que precisamente se frustre, no te quiera realizar la actividad o al momento que se la vas a presentar ya no quiera saber de ella, y esto le va a ayudar también a que tu alumno pueda ir poco a poco también midiendo sus tiempos y poder concluir lo que es cualquier tarea que se le ponga o actividad. Y bueno, vamos con la última diapositiva porque creo que el tiempo también está encima. Ellos tienen dificultades motrices, por lo que actividades que requieren, por ejemplo, de la escritura, pues finalmente no van a ser de su agrado, y eso lo escuchamos comúnmente en las citas por parte del paciente, por parte de la madre, por parte del padre, en donde te dicen, no quiero hacer la tarea, no quiero escribir el resumen, no quiero escribir el ensayo. Y bueno, menos si les estamos exigiendo cierta cantidad que cumplan, ¿no? Entonces yo creo que aquí es importante que como docente puedas usar otros recursos. Si tu alumno es muy bueno en el uso de una computadora, pues a lo mejor no lo va a escribir, pero te lo puede presentar con una hoja de Word, ¿sí? Y entonces vas a tener la tarea que tú le estás pidiendo en el tiempo que se lo estás pidiendo, y sobre todo, pues tu alumno no se va a frustrar en ello. Es recomendable darle las instrucciones una a la vez, y para la comprensión pues de esa misma tarea que sea favorable, puedes usar con ello mímica, puedes usar gestos al momento que tú le des la instrucción, asegurarte de que le ha quedado muy claro lo que tú estás pidiendo, ¿sí? Y sobre todo es importante que puedas evitar críticas, no usar los castigos con tu alumno, ¿sí? Eso al final de cuentas lo va a desmotivar y no va a querer. A veces puedes escuchar y comprender mejor cuando ellos no están mirando. Hace rato hablábamos de una de las manifestaciones clínicas, era precisamente la dificultad en entablar ese contacto visual. Y a veces se lo exigimos, pero a veces la persona con Asperger, el alumno con Asperger te va a decir, o te miro y te pongo atención a ese gesto que tú estás haciendo, o me concentro en lo que tú me estás pidiendo. Y para eso prefiero estar mirando hacia otro lado, ¿sí? Entonces, en este caso, las claves del lenguaje no verbal lo pueden confundir, lo pueden distraer. ¿Sí? Entonces, lo más importante creo aquí es que tú te asegures que él ha comprendido lo que le estás pidiendo. Tiene que ver precisamente con esto, ¿no? De no insistir en ese contacto ocular, ¿sí? Y por último sería ajustar los sistemas de evaluación. Eso es muy importante. Con ellos, sobre todo, es preferible que tú puedas usar ya sea exámenes con preguntas cerradas o bien evaluarlo de manera oral. Te aseguro que vas a tener mucho mejor éxito en la evaluación con tu alumno a presentarle exámenes por escrito en donde pues las preguntas son ambiguas, no son claras, ¿sí? Y finalmente tu alumno no va a poder demostrarte lo que realmente sabe porque no va a haber la comprensión de ellos, o simplemente porque va a tener el rechazo A.
Y bueno, con esto finalizo. Yo sé que hay mucha información para poder estar hablando de Asperger. La verdad siento que me quedé un poquito corta. Quería dar más información de ellos, sobre todo porque sabía que había maestros y papás escuchando, perdón, lo que es la plática, y que uno de los temas con mayor dificultad que ahorita encontramos es precisamente la escuela en línea, ¿sí? ¿Ok? Y bueno, pues